Para hacer una pequeña contextualización sobre la importancia del trauma, pues por lo menos en Colombia, vemos los boletines que publica mensualmente Medicina Legal. Este corresponde a enero del 2020. En este hacen una comparativa de todos los casos de muertes violentas por sexo ocurridas en el país. Y vemos que tanto en 2019 como en 2020, en enero, se presentaron casos similares, aproximadamente 1.714 muertes. De estas 1.700, por aproximadamente el 75% que están comprendidas entre homicidio y eventos de transporte, pues corresponden a estos patrones, el 75%, que es el grupo de lesiones donde más se ven reflejadas las lesiones de trauma vascular y pues en ellas incluidas el trauma vascular periférico. En Bogotá tenemos que de todas esas 1.700 que se presentaron en enero, ocurrieron 139, eso equivale a 4.3 muertes por día. Eso en cuanto a las lesiones, a las muertes violentas. En las lesiones no fatales presentadas en el mismo mes, se vio que en enero del 2020 hubo un total de 15.600 aproximadamente, de las cuales 3.629 ocurrieron en Bogotá. Esto equivale aproximadamente a 120 eventos por día. Evidentemente no todos los eventos pues están relacionados directamente con trauma vascular periférico, pero puede uno estimar la magnitud del trauma, pues por lo menos en nuestro país a estas alturas. Entonces, para hablar de trauma vascular, vemos que se puede presentar como trauma penetrante o trauma cerrado. En el trauma penetrante, la arteria comprometida con mayor frecuencia en el miembro superior puede ser la radial, la ulnar o las dos. Y en el miembro inferior usualmente es la femoral superficial. En el trauma cerrado, en el miembro superior, usualmente pues se comprometen las mismas dos, radial y ulnar, y en el miembro inferior la poplitea. Eh, Hay unas consideraciones que voy a mencionar más adelante, sin embargo, pues el trauma cerrado suele tener peor pronóstico que el trauma penetrante, dado que no solo compromete el vaso, sino que también hay lesión de los tejidos blandos. Esto genera edema y genera lesiones de la circulación colateral de la extremidad. Mientras que en el trauma penetrante, pues en términos generales, solo hay una lesión directa sobre el vaso. Pues esto tiene sus excepciones y partimos de que hay trauma penetrante de alta energía, por ejemplo, la bala de un fusil que puede pues, generar una lesión fatal en la extremidad. Ahora, tanto el trauma penetrante como el trauma cerrado se pueden manifestar en diferentes tipos de lesiones. Una puede ser la contusión, la laceración o la transección, principalmente en lesiones penetrantes, pues que implica una disrupción parcial o total de todas las capas de las arterias o de las venas, la túnica íntima, la túnica media y la adventicia. La disección, que se presenta usualmente en traumas de alta energía, cerrados usualmente, en los cuales hay una lesión de la íntima, que es la capa más frágil del vaso, respetando la túnica íntima y la túnica media, de manera que el flujo sanguíneo logra desplazar y levantar esta capa íntima y pues genera una disección del vaso, formando un hematoma que puede comprimir y comprometer la circulación de ese vaso. El vasoespasmo, que se presenta cuando hay exposición del vaso pues a la sangre, que se convierta como un irritante, que genera vasoconstricción transitoria, pero que igual puede representar algo de isquemia en ese vaso. La trombosis por la exposición del glucocáliz cuando se lesiona la íntima y pues genera una obstrucción del vaso. La compresión extrínseca por sangrado, que lleva pues a una compresión tanto de los tejidos blandos como, como de la luz de los vasos. El tromboembolismo cuando hay migración de esos trombos que se forman dentro de los vasos. Y dos complicaciones frecuentes que se pueden ver a largo plazo también son los pseudoneurismas y la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa cuando hay lesión arterial y venosa simultánea, de manera que la sangre se comunica desde un punto de mayor presión a uno de menor presión, o sea, arteria-vena, y los pseudoneurismas, que son cavidades en las cuales la sangre fuga y forma una especie de compartimiento donde se aloja la sangre. Este puede ir creciendo progresivamente y generar compresión de los tejidos anexos o del mismo vaso. Entonces, todas estas lesiones
se pueden manifestar de dos formas, o pues se agrupan en signos duros o en signos blandos. Los signos duros siendo los más relevantes en cuanto a que nos indican que hay una lesión, una lesión significativa de un vaso, y los signos blandos que no son tan específicos. La presencia de un solo signo duro indica con un 99% con un 90% de probabilidad de que hay una lesión de un vaso arterial. Entonces, estos son, en cuanto a los signos duros, el pulso distal ausente, el sangrado activo pulsátil, el hematoma pulsátil, que es rápidamente expansivo, las 5 P's del trauma, que son la palidez, pues el dolor, la parestesia, las parálisis y la ausencia de pulsos, un trinil palpable o un soplo audible en el área del trauma que pues orientan más a un pseudoaneurisma o a una fístula arteriovenosa. Y los signos blandos, que pueden ser la pérdida significativa de sangre en la escena del trauma narrado por el paciente o por el personal paramédico que trae el paciente, la proximidad de la lesión a un trayecto vascular, un hematoma que no es pulsátil, el déficit neurológico atribuido a un nervio que se encuentra próximo a una arteria en la extremidad, el llenado capilar disminuido, los pulsos disminuidos en relación con la extremidad contralateral, la taquicardia o la hipotensión. En términos generales, estos signos son muy inespecíficos. La presencia de uno solo condiciona un 3% de probabilidad de tener una lesión arterial. Y hay otros signos o pues otras condiciones a tener en cuenta que son las lesiones ortopédicas de alto riesgo. La presencia de estas lesiones ortopédicas pues condicionan a la probabilidad de que pueda haber una lesión vascular significativa. Por ejemplo, las luxaciones del hombro, que puede asociarse a lesión de la arteria axilar, las fracturas supracondilias del húmero que se asocian a lesiones de la arteria braquial, las fracturas femorales que se relacionan con lesiones de la poplitea o de la femoral superficial, la luxación de la rodilla que se relaciona con lesiones de la poplitea, la fractura de los platillos tibiales que también se relaciona con lesiones de la arteria poplitea, la extremidad flotante, que es una condición que se presenta cuando hay una fractura de un hueso largo en cualquier extremidad y que se encuentra próxima a una articulación. Entonces, esto genera un efecto de baloteo que puede generar lesiones significativas de las arterias. Por ejemplo, en el caso de las fracturas del húmero o de la ulna, puede generar lesiones de la arteria braquial o, pues si es de la ulna, de las arterias más distales, o en el caso del fémur, pues puede asociarse a lesiones de la femoral o de la poplitea si tenemos lesiones próximas a la articulación de la rodilla. Entonces en esta imagen vemos a la derecha el trayecto de la arteria poplitea y a la izquierda vemos el trayecto de la arteria braquial. Vemos que en las fracturas supracondilias puede haber un desplazamiento del húmero que comprime la arteria braquial, mientras que en las luxaciones, principalmente las luxaciones posteriores de la rodilla, puede haber una lesión sobre la arteria poplitea. Hablando un poco de la cinemática del trauma, en el contexto de accidentes de tránsito, cuando un paciente, pues principalmente los que se encuentran en las sillas del frente, el conductor y su pasajero, cuando tienen lesiones frontales en las cuales hay desplazamiento de la carrocería hacia el interior del cubículo del conductor, este puede generar compresión sobre el fémur, pues específicamente sobre la rodilla, generar un desplazamiento hacia posterior de dicha extremidad y puede generar una fractura del fémur, generando lesiones de la femoral interna, o pues una luxación posterior de la rodilla, generando lesiones poplitis. Y de la misma forma, en lesiones frontales, específicamente con el conductor, cuando éste tiene las manos sobre el volante, la transmisión de la energía cinética puede generar una luxación posterior del húmero y generar lesiones de la arteria axilar. Y si el trauma es de mucha energía, específicamente en pacientes con conductores de motocicleta, puede haber una lesión que se denomina disociación escapulotorácica, en la cual hay una lesión de la articulación esternoclavicular, específicamente una fractura de la clavícula, un desplazamiento hacia lateral del borde medial de la escápula y esta tracción que se genera sobre el hombro
pues genera lesiones sobre el plexo braquial y sobre los vasos venosos y arteriales, pues específicamente el axilar. Básicamente esto se traduce en una amputación fisiológica de la extremidad por lesión del plexo braquial que puede tener asociado lesiones vasculares. Entonces, todo esto lo podemos determinar en el examen físico. Básicamente haciendo un interrogatorio adecuado y un buen examen físico y teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó el trauma del paciente, podemos, con un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo del 99% determinar una lesión vascular significativa solo con el examen físico. Pues evidentemente hay otras herramientas que podemos utilizar para el estudio del paciente con trauma vascular, sin embargo, pues un buen examen físico nos puede orientar inicialmente de una forma muy de alta calidad, pues para detectar lesiones. Ya vamos a hablar un poco de estos indicadores que están acá abajo. Por el momento, pues vamos a pasar al enfoque del paciente. Entonces, en el enfoque de ATLS en los pacientes específicamente con signos duros. Entonces, pues en términos generales, en un paciente con trauma vascular nos enfocamos en el enfoque ABCD de la TLS, principalmente en la C y en la E, pues donde están los principales problemas a tratar de un paciente con lesión vascular. Tenemos que evaluar el estado de conciencia, los pulsos centrales, el color de la piel y las conjuntivas, la temperatura de las extremidades, para tener una valoración concreta inicial, teniendo en cuenta que todo paciente con trauma, frialdad distal y taquicardia, pues debemos considerar lo que se encuentra en shock. Ahora, si tenemos un paciente con signos duros, pues específicamente un paciente que tenga un sangrado evidente, debemos hacer un control rápido del sangrado. Desde que el paciente ingresa al servicio de urgencias, tenemos 15 minutos para realizar todas las maniobras enfocadas en el ATLS, por lo menos en la valoración primaria. Entonces, para control de sangrado, tenemos la posibilidad de hacer compresión digital de la herida, empaquetamiento con gasas, hemostasia con balón hidrostático y torniquete. En términos generales, la compresión digital de la herida es la mejor medida para realizar control del sangrado, dado que solo la compresión pues, permite frenar el sangrado y aparte de eso no hay compromiso de la circulación colateral, como si se ve comprometido utilizando algunas de las otras estrategias. Si es posible hacerlo y con esta única medida se logra frenar el sangrado, pues ya tenemos prácticamente, podría decirse que controlada la situación. Sin embargo, si no es posible realizar compresión digital de la herida, entonces tenemos otras estrategias. Esta imagen es tomada del congreso que se presentó, el simposio que se presentó el mes pasado sobre cirugía de trauma de emergencias, control de daños. Aquí ejemplificaban el uso de la sonda Foley como hemostasia con balón hidrostático. Y pues la idea es a través del trayecto de la herida, avanzar una sonda Foley e inflarla con 5 o 10 cc de solución salina para lograr compresión interna del vaso o pues del punto que está sangrando. Es una medida transitoria, pues como bien dice, y se pueden avanzar tantas ondas como sea posible con el fin de controlar el sangrado. Otra medida que tenemos es la compresión con gasas, asegurándonos de generar una compresión bultosa y luego pues sobre esta colocar un vendaje. Pero definitivamente hay casos en los que no es posible ni tapar la herida con un dedito, ni colocar sondas, ni hacer compresión, y definitivamente tenemos que pasar a un control vascular total, y para esto tenemos el torniquete. Entonces, este torniquete debe tener unas características y tenemos que tener seguir unos lineamientos para utilizar. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el torniquete, pues evidentemente tiene que envolver toda la circunferencia de la extremidad, pero adicionalmente tiene que abarcar 15 centímetros adicionales de segunda vuelta de ese torniquete para lograr una adecuada compresión. Debe tener un ancho que represente por lo menos un tercio del ancho de la extremidad. Hay que tener en cuenta que si la situación lo permite, se va a hacer una examinación de la extremidad. Esto equivale a elevarla a 90 grados durante 2 minutos o pues simplemente elevarla, colocar un vendaje compresivo a su alrededor, asegurando que se desaloje toda la sangre venosa que tiene ahí y luego se inflar el torniquete. La exsanguinación tiene el objetivo de limitar el edema que se va a presentar durante la compresión por el torniquete.
Hay que buscar una presión eh, objetivo pues, para lograr una oclusión de la circulación arterial. Se tienen unas medidas estándar, por ejemplo, en el miembro superior, que son 250 milímetros de mercurio, y en el miembro inferior 300 milímetros de mercurio. O si no, también se usa un parámetro que son 100 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica. Sin embargo, hay una medida muy útil que es la presión de oclusión, limb occlusion pressure, que se utiliza para lograr la, el mejor control del sangrado con la menor presión posible. Entonces lo que se hace es medir la presión arterial de la extremidad con Doppler eh, y dependiendo del valor que nos arroje, pues entonces incrementar la presión del torniquete por encima, siguiendo ciertos lineamientos pues para lograr la oclusión. Entonces en pacientes que tienen menos de 130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, se sube 40. Si están de 131 a 190, se sube 60. Y si es mayor a 190, se sube 80. Practicar esta medida se ha visto que se beneficia al paciente en el hecho de que limita las complicaciones relacionadas con el uso de altas presiones en el torniquete sobre pues, los tejidos. También hay que tener en cuenta que el torniquete, la presión del torniquete se tiene que liberar por lo menos en las primeras, después de 2 horas de haberse colocado durante 10 minutos y luego cada hora durante 10 minutos. Esto con el fin de limitar la lesión por reperfusión que se puede presentar después de tener el torniquete ocluyendo la extremidad por mucho tiempo. Hay unas contraindicaciones relativas para el uso del torniquete. Dentro de estas tenemos pues, la enfermedad vascular periférica, extremidades con fístula arteriovenosa o extremidades que tienen un antecedente de intervención quirúrgica reciente. Pues en términos generales la colocación del torniquete pues va a complicar este contexto. Eh, por ejemplo, en los pacientes que tienen anemia de células falciformes, la compresión de los vasos va a generar un espacio, un ambiente de isquemia en la extremidad que genera acidemia, y la acidemia pues es un factor que permite la formación de drepanocitos que pueden generar trombos que comprometen pues la circulación de la extremidad. Extremidades que tienen infección severa de tejidos blandos y pacientes que tienen antecedente de TBP o de un evento tromboembólico en general. Sin embargo, son contraindicaciones relativas, pues en el contexto de la urgencia, si hay que controlar el sangrado y la única forma de controlarlo es con torniquete, pues riesgo-beneficio se debe hacer. Las complicaciones relacionadas con el uso del torniquete son la neuropraxia, la lesión por compresión cutánea y vascular o muscular, la sobrecarga del ventrículo derecho, bien cuando inflamos el torniquete, pues se pierde la circulación de la extremidad y toda esa circulación se dirige hacia el corazón. Y puede haber depresión miocárdica cuando desinflamos el torniquete y toda la circulación se dirige a la extremidad. Esto aplica específicamente para pacientes con, con cardiopatía de base. Tenemos complicaciones como la lesión de isquemia reperfusión, el requerimiento de una fasciotomía, tromboembolismo o isquemia y pues incluso el requerimiento de amputación. Una vez controlado el sangrado, pues simultáneamente uno tiene que estar haciendo todos estos pasos. Eh, Dentro de las medidas que hay que utilizar es la reanimación, pues evidentemente del paciente. Hay que tener en cuenta con cuántos líquidos se reanimó desde el proceso de traslado en el sitio del trauma hasta, hasta la sala de urgencias. Hay que priorizar lograr una reanimación con hipotensión permisiva, con presiones arteriales sistólicas, objetivo entre 80 y 90 milímetros de mercurio, o presión arterial media entre 55 y 60 milímetros de mercurio. Y esto lo logramos utilizando bolos de cristaloides, usualmente 250 centímetros cúbicos tibios a 39 grados. Esto con el objetivo de llevar a un paciente a una presión arterial suficiente para garantizar la perfusión de los tejidos, pero no tan alta que no permita desplazar los coágulos que se han formado en el área de lesión. El ácido tranexámico es una medida que se debe utilizar más o menos 1 gramo endovenoso en bolo en los primeros 10 minutos y luego 1 gramo endovenoso en las siguientes 8 horas. Tiene beneficio cuando se usa en las primeras 3 horas desde el trauma y pues el objetivo es limitar un poco la coagulopatía por trauma. La monitorización de la coagulación, de la coagulopatía por trauma
se hace vigilando el PT, el PTT, el INR, las plaquetas y el fibrinógeno. Pues inicialmente se debe perseguir unos valores meta, que son un PT y un PTT que se encuentre 1.5 veces por debajo del valor normal de control, un INR que se encuentre idealmente inferior a 1.5, pero pues en la medida de lo posible menor de 2. Unas plaquetas que sean mayor a 100.000, pero pues se puede perseguir un rango entre 50.000 y 100.000. Y un fibrinógeno que sea mayor a 1.5 gramos por decilitro. Buscar el manejo de la hipotermia, pues utilizando mantas térmicas, antibióticos profilácticos como ampicilina, sulbactano, cefradina y toxoide tetánico, pues teniendo en cuenta el tipo de trauma que tenga el paciente. Aparte de eso, tenemos que clasificar al paciente según el tipo de hemorragia que tenga, con los signos vitales que se documentaron al ingreso y con el seguimiento que se le hace al paciente. Esta clasificación va desde hemorragia clase 1 a clase 4, pues siendo la 4 la más severa, en la cual el paciente es candidato inmediatamente a un protocolo de transfusión masiva de glóbulos rojos. Hay que tener en cuenta que el primer signo usualmente indetectable es la disminución de la presión de pulso, que es la resta de la sistólica menos la diastólica. Una caída de la presión de pulso por debajo de un 25% de la sistólica es un valor que tiene alta sensibilidad para detectar un choque temprano. Otro factor que hay que tener en cuenta es la respuesta del paciente a los líquidos endovenosos, que esta puede ser rápida, transitoria o sin respuesta. Pues sin respuesta transitoria es aquel paciente que recupera sus cifras de tensión arterial eh, con la reanimación, pero pues posteriormente tiene un deterioro y hipotensión, y no respuesta pues aquel paciente que persiste hipotenso a pesar de las estrategias de reanimación. Eso es importante porque todo paciente con no respuesta también va a ser candidato a un protocolo de transfusión masiva, y todo paciente con una respuesta transitoria va a requerir glóbulos rojos. Sin embargo, tal vez nos dé tiempo para hacer la solicitud de pruebas cruzadas, que se demora 1 hora. En términos generales, un paciente con trauma que esté inestable tenemos que transfundirlo con glóbulos rojos idealmente o positivos, pues sin prueba cruzada, plasma AB sin pruebas cruzadas y plaquetas estándar. Ya si la situación lo permite, el contexto lo permite, pues se pueden solicitar para hacer la transfusión. En general, la transfusión masiva es toda aquella en la que se requieren más de 10 unidades en 24 horas o por lo menos 4 unidades en 4 horas. Otros criterios a tener en cuenta es el índice de choque, que es la relación entre la frecuencia cardíaca dividida en la presión sistólica. Cuando este valor es superior a 1, hay que tenerlo como igual o superior a 1, hay que tenerlo como un signo que nos puede sugerir el requerimiento de transfusión masiva de glóbulos rojos. Y el score ABC, que es un score que tiene en cuenta 4 criterios, que es la presencia de un trauma penetrante, de una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor a 120 o un FAS positivo. Y la presencia de 2 de estos criterios nos tiene que orientar a pensar que el paciente requiere un protocolo de transfusión masiva. Y bueno, mientras logramos todas estas medidas de reanimación, tenemos que trasladar al paciente a nuestro quirófano. Idealmente, el quirófano para manejo de un paciente con trauma vascular debe tener disponibilidad para fluoroscopia en caso de que se requiera de un manejo endovascular de las lesiones. Hay unos estudios en Estados Unidos donde pues evaluaban los recursos que ellos tenían a su disposición, y por lo menos en todas las instituciones que ellos interrogaron, veían que al menos el 100% tenían a su disposición un quirófano con fluoroscopio. Hicieron la comparación con América Latina, y pues definitivamente en América Latina esto solo se ve en el 64% de las instituciones. Entonces pasamos al manejo quirúrgico y pues específicamente a un control de daños. Entonces tenemos que hacer la preparación del sitio quirúrgico. Hablando de la extremidad superior, siempre hay que recordar que hay que hacer lavado incluso del hemitórax ipsilateral a la lesión. Y en el miembro inferior hay que hacer un lavado pues de toda la extremidad, y aparte del hemiabdomen ipsilateral a la lesión.
Además, pues si vamos a plantear el requerimiento de injertos, pues uno tiene que hacer un lavado de las zonas de donde va a sacar injerto, pues específicamente el del muslo, para hacer las incisiones respectivas. Hay que hacer la exploración quirúrgica con incisiones amplias que nos permitan hacer control proximal y distal de los vasos. El control proximal, pues específicamente el sangrado arterial, y el control distal, pues el sangrado venoso. Se utilizan clamps para hacer el control, específicamente los bulldog, el Bessel loop, como se ven aquí en la imagen superior derecha, y se puede utilizar incluso un Fogarty cuando estas medidas no son suficientes. El Fogarty se avanza a través del vaso por lo menos 10 centímetros y se infla lo suficiente como para detener el sangrado. Hay que hacer debridamiento de los tejidos y remoción de los trombos con el Fogarty. Entonces se debe inflar progresivamente de manera y se va retirando, o sea, se infla progresivamente y se retira progresivamente, asegurándonos de no generar mucha resistencia, dado que si se tracciona el Fogarty con mucha fuerza, se puede desgarrar el endotelio y pues a largo plazo esto genera más riesgo de trombos. Y el desbridamiento siempre se tiene que asegurar de que los bordes de los vasos estén limpios y nítidos para poder hacer las anastomosis respectivas. Además se tiene que colocar solución heparinizada pues para evitar la formación de coágulos durante la reparación. Esta solución se puede preparar con 5.000 unidades de heparina no fraccionada en 500 cc de solución salina. Esto equivale a una relación de 10 unidades por mililitro. En cuanto al manejo temporal, pues tenemos el control con ligadura, los shunts vasculares y la oclusión temporal con valor, que esta ya es una medida endovascular. En términos generales se pueden ligar todos los vasos venosos, pues en el contexto de control de daños, pues hay que asegurar que se limite rápidamente el sangrado, y si es necesario se puede hacer ligadura de todos los vasos venosos. Claro que hay unas consideraciones a tener en cuenta, las mencionaré más adelante. En cuanto a los vasos arteriales, se podría ligar la arteria radial o la arteria ulnar, no las dos a la vez, la tibia anterior, la posterior, la peroneal o la arteria femoral profunda. En cuanto al shunt vascular, pues este se coloca como una medida transitoria para asegurar la circulación ya sea arterial o venosa del vaso. Se utilizan shunts de 10 a 12 French, se puede incluso utilizar tubos de succión endotraqueal o tubos de toracostomía pediátricos para lograr esta medida. Ahora, si el contexto lo permite, si el estado clínico del paciente lo permite, se podría hacer shunt venosos específicamente de las arterias de gran calibre como la femoral superficial, la femoral común, la poplitea, el axilar y la subclavia, específicamente pues para lograr un flujo venoso y limitar el hecho de que se pueda presentar hipertensión venosa cuando se ligan los vasos venosos. La hipertensión venosa es más frecuente en los miembros inferiores, pues dado la gran cantidad de volumen de sangre que transportan. Usualmente sí se ligan los vasos venosos de los miembros inferiores, pues hablando de los femorales, se debe hacer fasciotomía, dado que la hipertensión venosa condiciona inmediatamente un riesgo inmediato de síndrome compartimental. En los miembros superiores esto no es tan frecuente, se ve que en los miembros superiores pues en general hay una circulación colateral que permite el flujo de sangre venosa independientemente de que se liguen los vasos venosos, como el axilar o el subclavio. Sin embargo, en los traumas cerrados, pues no es infrecuente que, como hay lesión de esa circulación colateral, se pueda presentar síndrome compartimental por hipertensión venosa. Entonces, si estamos en el contexto de un trauma cerrado en miembros superiores, pues habría que mirar la posibilidad de colocar un shunt venoso también. Ahora, en cuanto a las arterias, pues siempre se debe asegurar la circulación de los grandes vasos, específicamente de la subclavia, la axilar, la femoral, la braquial y la peroneal, dado que pues el compromiso del flujo sanguíneo de estas pues condiciona inmediatamente la isquemia de la extremidad. Algunos estudios dicen que estos shunts tienen una permeabilidad del 95% entre las primeras 6 horas a 72 horas. Sin embargo, pues se ve que estos shunts se trombosan con mucha facilidad y con mucha rapidez.
Entonces siempre hay que estar pendientes en el seguimiento de estos pacientes que les colocamos shunt, verificar los pulsos, verificar el color de la extremidad, el calor, la temperatura, dado que pueden ser signos que nos sugieran una trombosis de ese shunt temprano. Y tenemos el control endovascular, que se hace una oclusión temporal con balón, un balón que se avanza específicamente por vía femoral o por vía radial, para ocluir esas zonas que son de difícil acceso quirúrgico y hacer control del sangrado, específicamente cuando hay lesión de la arteria axilar, de la arteria subclavia y de la arteria ilíaca, de manera que la exposición quirúrgica en términos generales no es tan grande, sino que se puede controlar con un acceso periférico y este balón. Una vez realizado el control de daños, pues nuestro paciente debe ser estabilizado en la unidad de cuidados intensivos para luego plantear una segunda revisión donde vamos a hacer pues las correcciones quirúrgicas definitivas, a menos que el contexto clínico del paciente lo permita, y en esa primera intervención pues podemos hacer reparos quirúrgicos definitivos de las lesiones. Entonces, como estrategias de manejo quirúrgico definitivo tenemos el reparo primario. Hay unas consideraciones generales a tener en cuenta. Usualmente se busca que la distancia entre los vasos que se van a reparar no sea mayor a 2 centímetros. Cuando la distancia es mayor, pues esto condiciona que la anastomosis quede con tensión, y si queda con tensión, pues puede generar complicaciones o incluso fallar la misma anastomosis. El reparo primario se debe plantear en heridas que son transversas o que pueden ser levemente oblicuas pero de pequeño tamaño. Cuando las lesiones son longitudinales al vaso, en la misma dirección del vaso, pues hacer una anastomosis sobre este tipo de trayecto de herida puede generar estenosis del vaso. Entonces no se busca que se realice un reparo primario en las lesiones que son longitudinales. Pues como se había mencionado antes, siempre se debe hacer un debridamiento y liberación del vaso. En las extremidades, pues esto permite la manipulación del vaso, extenderlo, disminuir esa distancia que debe ser menor a 2 centímetros y pues disminuir pues la tensión que se genera sobre el vaso. Y pues deben tener unos bordes limpios, óptimos, y pues lograr una anastomosis sin tensión. Eh, cuando, se, cuando se tiene una lesión por transección, que es lo mismo que decir que se corta toda la longitud del vaso, todas las capas del vaso, se debe espatular el vaso. Entonces acá en la imagen superior derecha tenemos pues una imagen de una transección. Está dividido el vaso totalmente en su eje transversal. Se espatula el vaso, lo que significa que se hace una incisión que le da esta forma diagonal a los bordes del vaso, y luego se hace una anastomosis de cada borde como se ven en las imágenes. Esto con el objetivo de limitar la posibilidad de que se genere estenosis a que si se realizara una anastomosis con el eje transverso inmediatamente. Mm, Idealmente recomiendan el uso de puntos simples, de sutura simple, porque se asocia a menos riesgo de estenosis de la anastomosis. Sin embargo, se ha visto pues que también se puede usar sutura continua y también tiene buenos resultados. En las venorrafias, dado la laxitud de los vasos venosos, pues se debe evitar la formación de pliegues durante la anastomosis, dado que esto puede condicionar la formación de trombos o incluso a anastomosis deficientes que permiten la fuga de sangre. En la imagen de la derecha se ve lo que les decía, las lesiones longitudinales. Idealmente, pues no se debe usar reparo primario, dado que esto le quita espacio al calibre del vaso. La mejor técnica para suturar heridas longitudinales de los vasos debería ser utilizando injertos vasculares. Entonces, en cuanto a los injertos vasculares, pues también se recomiendan en defectos vasculares que son de gran tamaño, sea mayores a 2 centímetros, o pues como lo decíamos, en las heridas longitudinales. Pero también tenemos casos en los que hay pérdida de mucho tejido, eh, bueno, específicamente de tejidos blandos, y pues se requiere de un injerto que nos permita reconstruir parte de los tejidos que están ausentes en el trayecto del vaso. Los injertos pueden ser autógenos o protésicos.
El autógeno pues son los vasos propios del individuo, del paciente, usualmente son injertos de safena mayor, safena menor o vena cefálica. Esta última pues realmente no se utiliza dado que la vena cefálica en comparación con las venas de los miembros inferiores tiene una pared más delgada y cuando se somete a las presiones del flujo arterial esta vena cefálica se puede dilatar progresivamente y generar incluso un aneurisma. En general los injertos autógenos tienen mayor elasticidad, un diámetro más adecuado en comparación con los vasos pues, propios del cuerpo, tienen menos riesgo de trombosis y tienen mayor posibilidad de permeabilidad a largo plazo. Si están disponibles se deberían utilizar. Pero pues también tenemos los protésicos, algunos de los disponibles son el Dacron y el politetrafluoretileno. Eh, Estos tienen muy baja efectividad cuando se utilizan en vasos distales menores de 6 milímetros de diámetro, por ejemplo en las lesiones en arteria poplitea o pues en las radiales o en las ulnares distales, y tienen cierto riesgo de infección de sitio operatorio cuando se utilizan en campos quirúrgicos contaminados. Eh, También podemos hacer bypass vasculares utilizando los injertos autógenos. Entonces, pues en las imágenes se ejemplifica cómo se confecciona un injerto en espiral utilizando pues un vaso autógeno. Este se puede envolver alrededor de un tubo de toracostomía y envolverlo y suturarlo hasta lograr la longitud deseada y luego pues conectarlo con los vasos que han sido seccionados. O también se puede utilizar injertos para hacer bypass vascular o transposición vascular. Para hacer una transposición vascular, pues se hace una incisión longitudinal sobre el vaso sano al cual se va a transposicionar el vaso que se encuentra lesionado y el vaso lesionado pues se espatula como habíamos hablado previamente y se sutura al vaso objetivo. Ya hablando específicamente de lesiones en cada vaso, eh, tenemos en los miembros superiores, pues los más grandes y los más proximales, que son las lesiones de la arteria subclavia y de la arteria axilar. En cuanto a la arteria subclavia, pues hay que hacer una preparación del tórax, del cuello y de la extremidad comprometida. Y pues como habíamos mencionado previamente, las extremidades inferiores y vamos a plantear la posibilidad de hacer un injerto vascular. Eh, para abordar la arteria subclavia, pues se puede hacer un abordaje por medio de una toracotomía anterolateral a nivel del tercer espacio intercostal, una esternotomía, y con esto logramos un control proximal del sangrado proximal, pues esto con el objetivo de hacer una exposición vascular en libro abierto, pues para tener un alcance, un abordaje de todos los vasos presentes en ese sector. Se hace una incisión infraclavicular si se requiere un control distal, pues específicamente del sangrado venoso, y se puede hacer una incisión supraclavicular, pues con el objetivo de exponer los segmentos de la arteria subclavia y abordarlos. Hay que tener pues especial cuidado que aquí pasa el, el, el escaleno anterior y sobre este pasa el nervio frénico. Si se va a hacer una disección de esos vasos, pues hay que tener en cuenta no generar lesión del nervio frénico. Y se puede hacer resección de la clavícula si es necesario. En cuanto a la arteria axilar, se hace una incisión transversa infraclavicular, como se ve en la imagen superior derecha. Eh, Esta incisión pues, nos expone el músculo pectoral mayor, el cual tenemos que seccionar. Luego nos encontramos con el pectoral menor, el cual tenemos que liberar aquí a nivel de la apófisis coracoides. Y pues aquí tenemos nuestra exposición vascular. Al realizar la manipulación de la arteria axilar hay que tener especial cuidado de no lesionar el plexo braquial. En cuanto a las estrategias que tenemos para manejar estas lesiones, pues usualmente se puede hacer reparo primario, sin embargo estos vasos se encuentran tan incluidos dentro de los músculos de este sector que a veces son difíciles de manipular o de liberar, pues, y es mucho más sencillo realizar un injerto vascular, ya sea autógeno o protésico. Y en cuanto a las venas, pues como había mencionado previamente, en los miembros superiores se puede hacer ligadura de los vasos sanguíneos subclavio o axilar, dependiendo del sitio lesionado.
sin preocuparnos pues de generar hipertensión venosa secundaria. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta el contexto, porque si es un trauma cerrado con compromiso de los tejidos blandos, pues el riesgo de hipertensión venosa va a ser mayor. En cuanto a la arteria braquial, la exposición se hace a través de una incisión medial que se puede extender en forma de S sobre la fosa antecubital, y aquí exponemos prácticamente todo el trayecto de la arteria braquial. Dado que este vaso se puede manipular con mayor facilidad, el reparo primario se puede realizar. Sin embargo, si no es posible, pues se puede hacer una interposición de vena safena. Y pues como habíamos descrito previamente, todas las venas del miembro superior se pueden ligar. En cuanto a la arteria ulnar y la arteria radial, entonces la exposición se hace por la cara medial, por la cara anterior y por toda la línea media del antebrazo, con el fin de exponer pues los vasos arteriales, el trayecto de los vasos radiales y de los vasos ulnares. Hay que tener presente que la dominancia arterial en el antebrazo usualmente es de la arteria ulnar en el 60% de los casos. Sin embargo, siempre que haya una lesión única de un vaso, hay que tratar de hacer el test de Allen y confirmar que hay permeabilidad de los arcos palmares dependiendo del tipo de lesión que se tenga. Si está permeable, el manejo que se puede hacer cuando hay lesión de un vaso es ligarlo. Si no está permeable, pues se tiene que corregir la arteria lesionada. Si hay lesión de los dos vasos, pues se debe priorizar la corrección de la arteria ulnar por aquello de la dominancia que ya les mencioné. Y los injertos vasculares, pues se promueve el uso del bypass con vena autógena safena. No se recomienda el uso de, de bypass protésico por el hecho de injerto protésico, perdón, por el hecho de que este se ocluye con facilidad en estas arterias de pequeño calibre. En términos generales hay que tener en cuenta que se corrige el vaso más grande, el vaso menos comprometido y pues aquel que tenga la dominancia vascular. En cuanto a los vasos femorales, pues como les había mencionado previamente, se hace una preparación del hemiabdomen superior y la incisión es longitudinal y se extiende hacia caudal. Si es necesario, se puede hacer resección del ligamento inguinal para exponer los vasos sanguíneos. En cuanto al manejo de estos vasos, si hay una lesión vascular venosa, pues como habíamos dicho, debería ser corregida por el hecho de que la ligadura de estos vasos condicionan inmediatamente riesgo de hipertensión de la extremidad, hipertensión venosa y síndrome compartimental de dicha extremidad. Si vamos a trabajar sobre un vaso venoso, deberíamos clampear la arteria anexa, dado que si solo clampeamos el vaso venoso, entonces el paso arterial va a continuar, va a dilatar el vaso venoso y pues va a generar la hipertensión venosa. Mientras que si hay lesión arterial, pues no es necesario clampear la vena. Si tenemos lesiones muy proximales que son de difícil abordaje, se puede hacer un abordaje retroperitoneal para hacer control de los vasos ilíacos y pues así controlar el sangrado arterial. En general, en los vasos femorales se puede hacer reparo primario de la arteria femoral común, de la femoral profunda y de la femoral superficial. Podríamos pensar en ligar la femoral profunda, dado que esta tiene circulación colateral a través de las arterias ilíacas internas. Sin embargo, pues si está la posibilidad de poder repararla, pues se debería hacer. Y pues se debe usar, si la situación lo amerita, se usa injerto vascular, ya sea protésico o con vena safena de la extremidad contralateral. En cuanto a la poplitea, pues se hace una exposición posterior de la pierna, logrando exponer prácticamente todo el trayecto de este vaso al seccionar el gastronemio y el soleo. Si es posible, si el contexto lo permite, pues se hace un reparo primario por este abordaje, y si no, se usa un injerto vascular con vena safena. Como ya les dije, no se usan injertos protésicos en estos vasos distales. Y definitivamente hay que tener en cuenta cuando hay lesión de la poplitea el tiempo de isquemia de la extremidad, dado que usualmente cuando este es mayor a 3 a 6 horas,
inmediatamente hay un riesgo muy alto de que se genere síndrome compartimental y pues eventualmente se va a requerir de una fasciotomía. Si nosotros podemos prever esto y hacemos una fasciotomía temprana, pues probablemente vamos a poder salvar la extremidad. En cuanto a la tibial anterior y la tibial posterior, funcionan de forma similar a la ulnar y la radial, en el sentido de que se puede ligar si solo hay una lesión, y si los dos vasos están lesionados, pues entonces se repara únicamente uno. En este caso debería utilizarse la arteriografía o el Doppler intraoperatorio después de hacer la corrección, la anastomosis de estos vasos, dado que se pueden trombosar con gran facilidad y pues siempre hay que verificar que estén permeables al final de la cirugía. Y si es necesario, pues se coloca un injerto. Bueno, la exposición de, de la arteria tibial anterior se hace a través de la cara anterolateral de la pierna, laterales pues a la tibia, y la exposición de la tibial posterior se hace un poco más medial, por la cara posteromedial del miembro inferior de la pierna, medial a la tibia. Bueno, otras consideraciones para tener en cuenta en el abordaje quirúrgico de estos pacientes es que se debe cubrir siempre la anastomosis con los tejidos blandos anexos, ya sea con un flap cutáneo, con un colgajo muscular, y si definitivamente hay un defecto de tejidos blandos muy grande, con la ayuda de cirugía plástica podemos hacer un injerto cadavérico o un senoinjerto, partiendo de que al lograr una cobertura adecuada de la anastomosis limitamos el riesgo de lesión de la anastomosis o infección de la misma. Esto, si no es posible hacer este cubrimiento con los tejidos blandos, entonces se puede realizar un bypass direccionando el flujo del vaso por otro territorio que sí tenga cobertura con tejidos blandos, y así podemos pues asegurar que la anastomosis esté guardada en un sitio que le dé seguridad. Además hay que tener en cuenta siempre hacer imágenes perioperatorias para asegurarnos de que después de que hicimos la anastomosis, esta quedó permeable. Estos pueden ser con el Doppler, eh, verificando que definitivamente la extremidad tiene pulso, con la ultrasonografía duplex o la arteriografía, con el fin de detectar lesiones como por ejemplo trombosis de la línea de sutura, flap de la íntima o pliegues o rotación del injerto, que prácticamente pues condicionan isquemia de la extremidad. Esto es como un resumen en esta imagen sobre los abordajes que se pueden utilizar. En las lesiones menores de pequeño tamaño se puede hacer la ligadura, la sutura transversa o un injerto en las lesiones longitudinales. En las lesiones mayores, cuando hay distancias mayores de 2 centímetros en los vasos, pues se pueden utilizar los injertos autógenos o los injertos protésicos. Y en las lesiones complejas, pues se puede hacer una ligadura del vaso y la transposición de los vasos por bypass. Otras estrategias que se tienen y que actualmente se están empezando a implementar con mayor frecuencia en el manejo vascular de las lesiones vasculares es el manejo endovascular. Se tiene a disposición el uso de coils, que son aleaciones metálicas hechas de platino, o de acero inoxidable, que permiten embolizar las lesiones y pues hacer un control eh, endovascular de los sangrados. Los coils tienen especial utilidad en el manejo de los pseudoaneurismas. La embolización, que también se puede utilizar con un vascular plug, como se ve acá en la imagen, que son una especie de cojinetes que se colocan endovascularmente y pues generan una oclusión de los vasos. Se puede usar gel foam o se puede utilizar derivados de los cianoacrilatos, esos mismos pegamentos que utilizamos para afrontar heridas, y los stent. En términos generales, estas son medidas que se vienen implementando recientemente. Antes se limitaban únicamente a lesiones arteriales distales difíciles de identificar quirúrgicamente, o lesiones de difícil acceso por vía abierta, usualmente lesiones de vasos muy pequeños. Pero pues con el advenimiento de estas estrategias, y con su uso un poco más recurrente en la práctica clínica, pues se ha visto que en ciertos contextos se han podido utilizar, por ejemplo, en pacientes que tienen muchas comorbilidades, en los cuales la cirugía abierta pues
agrega una comorbilidad o un riesgo de mortalidad mucho mayor, o pues en general pacientes politraumatizados o inestables no candidatos para reconstrucción quirúrgica mayor abierta. También en el manejo de los pseudoaneurismas y de las fístulas arteriovenosas podrían ser pues son de gran utilidad. Y en las transecciones se han diseñado estrategias para hacer control de los vasos a pesar de que hay una lesión total de estos. Entonces, en la imagen vemos una lesión de la arteria subclavia derecha, que es una transección, y a la derecha vemos cómo colocan un stent vascular por vía endovascular, donde logran un control y una permeabilización del flujo vascular a través de este stent. En esta imagen vemos un pseudoaneurisma y pues el control endovascular del mismo. La forma como están implementando el control de las lesiones por vía endovascular de las transecciones vasculares es por medio de esta estrategia. Se coloca una especie de pinza y un anzuelo que se capturan por diferentes vías. Una se entra por acceso femoral y otra se entra por un acceso más distal, que puede ser radial. Se capturan en el área donde está la lesión y a través de este puente que se forma, pues se avanza un stent que permite controlar el sangrado. En términos generales, el manejo endovascular pues está en estudios. Se ha comprobado que tiene una durabilidad que es buena, una patencia al 68% en 93 días en algunos estudios, pero en otros se ha visto que tiene patencia incluso hasta el 100% en 2 años. La heterogeneidad de estos datos radica en el hecho de que se pierden muchos pacientes en el seguimiento, incluso hasta el 70% de los pacientes, y además pues el hecho de que es una medida que apenas se está empezando a implementar y no hay, pues por el momento no se ha encontrado un grupo significativo para hacerle seguimiento. Hay un estudio de seguimiento a 10 años teniendo en cuenta los récords de trauma en Estados Unidos. Ellos dicen que el manejo endovascular 10 años atrás era aproximadamente en el 3.1% de los casos, pero que este ha venido incrementando hasta 8.6%, mientras que el abierto ha disminuido desde el 47% al 32%. Además, en ese estudio encuentran que la mortalidad con el abordaje endovascular es del 8%, mientras que con el abierto es del 14%. Sin embargo, hay un sesgo en este estudio y es el hecho de que en este momento en el que lo realizan, la mayoría de los procesos endovasculares se utilizaban pues en pacientes que tenían un estado clínico un poco mejor comparado con los pacientes que llegaban para manejo abierto. También hay que tener presente que si el paciente tiene factores de riesgo, uno debería considerar inmediatamente la posibilidad de hacer fasciotomía, específicamente en la extremidad inferior, pues como había mencionado previamente. Algunos de esos factores de riesgo son la isquemia prolongada, 4 a 6 horas, la fractura cerrada, el trauma por aplastamiento, el trauma arterial y venoso simultáneo y la ligadura de grandes vasos venosos, específicamente en miembro inferior, el síndrome de isquemia reperfusión. El hecho de hacer una fasciotomía temprana en un paciente representa la posibilidad de limitar el daño que genera el síndrome compartimental y pues asegura el salvamento de la extremidad. Acá se ve pues un corte de una pierna. Usualmente las incisiones de fasciotomía se hacen una anterior para liberar el compartimiento, pues el anterior y el lateral, y una posterior, específicamente medial a la tibia, donde se liberan el compartimiento posterior superficial y profundo. Y en el muslo se hacen 2 incisiones, una anterior longitudinal extensa para liberar el compartimiento anterior y una posterior para liberar el compartimiento posterior y el medial. En cuanto al manejo posoperatorio inmediato, hay que tener en cuenta unos signos clínicos para hacer seguimiento del paciente. Es el pulso, tener en cuenta pues la síncope de isquemia y el seguimiento con Doppler, que puede ser que usualmente es bifásico o trifásico, vigilar que no se vuelva monofásico. Y la anticoagulación es un tema muy discutido, usualmente pues se recomienda en trauma vascular único en las extremidades, específicamente si es penetrante, a una dosis de 70 unidades por kilogramo. La anticoagulación es muy debatida,
hay estudios donde los datos son heterogéneos. Hay uno que encontré del 2020, donde evalúan aquellos pacientes que recibieron anticoagulación después de un trauma vascular y pues compararon desenlaces vasculares que comprendían la amputación, la reoperación, la trombosis y el TEP. Y estos se veían disminuidos con un OR de 0.46 en pacientes que recibían anticoagulación, mientras que en los pacientes que eran anticoagulados, que no eran anticoagulados, pues el riesgo era un poco mayor. Y también disminuía el riesgo de amputación con un OR de 0.42. En otro estudio se veía que la diferencia entre trombosis y amputación en pacientes que eran anticoagulados realmente no era estadísticamente significativa, 10% comparado con 14% en pacientes que no eran anticoagulados. Pero sí se veía que anticoagularlos aumentaba el número de transfusiones, por lo menos 3 unidades en pacientes anticoagulados comparados con los que no recibían anticoagulación. También prolongaba la estadía en UCI 3 días comparado con un día en aquellos que no recibían anticoagulación, y la hospitalización se prolongaba a 9.5 días comparado con 6 días en pacientes que no recibían anticoagulación. Entonces, en términos generales, no hay una recomendación clara y fija sobre esto. Realmente se prefiere limitar la anticoagulación cuando hay un contexto controlado en trauma vascular, en el cual no hay coagulopatía por trauma y pues hay una lesión penetrante, pues en la mayoría de los casos confinada a una extremidad que se puede controlar. No es frecuente también ver las infecciones de sitio operatorio, y usualmente el signo temprano y más rápido o más diciente en este contexto es el Herald Blood, un sangrado señal, el cual es un sangrado tardío en una extremidad que se considera como estable o en proceso de cicatrización. Este sangrado atípico pues debe alarmarnos y debe hacernos sospechar de que existe un sangrado, que existe una infección de sitio operatorio. Si la sospechamos, pues deberíamos explorar la herida. Si la herida es sana, deberíamos cultivar el tejido y hacer debridamiento y cerrar la herida. Pero si la herida es sucia, pues se hace debridamiento, se toma cultivo, se empaqueta, y en una segunda revisión, en un segundo debridamiento, pues se puede colocar un sistema de presión negativa. También hay que tener en cuenta aquellas lesiones que, a pesar de que intentamos hacer revascularización, pues no hay un salvamento adecuado de la extremidad. Hay unos factores de riesgo relacionados con la amputación, que son el trauma cerrado, el tiempo de isquemia prolongado, el shock hipovolémico anexo a la lesión vascular, compromiso de los tejidos blandos, las lesiones popliteas, la revascularización fallida o el síndrome compartimental. Incluso hay un score que se llama el MES, que tiene en cuenta todos estos factores, específicamente las lesiones de tejidos blandos, el choque, el grado de isquemia de la extremidad y el grupo etario. Y todo esto suma un puntaje que, si llegase a ser mayor de 6, se asocia con un valor predictivo positivo de amputación cercano al 100%. Sin embargo, esta no es un score pues recomendado de rutina y que ya sea definitivo para definir la amputación inmediata, pero pues es un buen puntaje que nos puede orientar a pensar de que la extremidad probablemente no se va a salvar. Los pacientes que tienen tiempo de isquemia mayor a 6 horas con este score, el puntaje que arroja este score se duplica y pues empeora muchísimo más el riesgo. Ahora, pues todo lo anterior era enfocado a los pacientes que tienen trauma con signos duros. Ya si tenemos un paciente con signos blandos o con una lesión o trauma ortopédico de alto riesgo, pues deberían ser estudiados en una valoración secundaria. Aquí sí empezamos a implementar las estrategias aquí descritas. Entonces tenemos el índice tobillo-brazo, la ecografía Doppler-color, la angiotomografía y la arteriografía. En términos generales, el índice tobillo-brazo tiene un valor predictivo positivo del 88 al 100% y del 96% un valor predictivo negativo para detectar lesiones vasculares, y es nuestra primera herramienta a utilizar para, para valorar inicialmente al paciente con signos blandos. Entonces, este IPA se utiliza comparando la tensión arterial tomada pues con tensiómetro y Doppler. Se hace una relación de la presión arterial sistólica y de la presión arterial sistólica
de la extremidad contralateral a la lesión. Es decir, que si tenemos una lesión en el miembro superior derecho, se compara con el miembro inferior e izquierdo para hacer esta relación. Un IPA menor de 0.9 tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97% para lesión vascular. Y en aquellos pacientes que tienen lesión vascular preexistente, cualquier diferencia mayor a 0.1 de este IPA nos tiene que hacer pensar en lesión vascular. El limitante es que tenemos que conocer el IPA previo del paciente y usualmente esto es difícil de lograr. Las limitaciones del IPA es que no detecta lesiones venosas, no detecta lesiones de arteria braquial profunda, femoral profunda o arteria peronea, pues porque son vasos que no transmiten pulso distal. No sirve para el estudio de flash vasculares y tiene menor sensibilidad en paciente hipotenso o con hipotermia. Ahora, si tenemos que estudiar a nuestro paciente, podemos utilizar la ultrasonografía, que tiene una sensibilidad entre el 50 al 100%, una especificidad del 95%, es operador dependiente, en términos generales es rápida, económica, no es invasiva e incluso se puede utilizar para seguimiento del manejo conservador de los pacientes o el seguimiento postquirúrgico. La angiotomografía, que es el gold estándar, es objetiva, no es invasiva, es relativamente rápida en los centros de trauma, pues requiere medio de contraste, tiene una baja sensibilidad en pacientes hipotensos y baja sensibilidad en las lesiones distales, específicamente en las peroneas o en las tibiales. Y puede tener artefactos, por ejemplo, con las balas o los perdigones que quedan alojados en la extremidad cuando hay lesión vascular por este tipo de armas. Y la angiografía, como es invasiva, pues acarrea una morbilidad entre 1 al 2%, requiere medio de contraste, puede ser diagnóstica y terapéutica en el mismo tiempo quirúrgico y es útil en pacientes que tienen los artefactos que sesgan el estudio con angiotomografía. Entonces, después de hacer esta evaluación secundaria, si detectamos una lesión vascular, el paciente se pasa a cirugía y se implementan las medidas descritas previamente. Y si no hay lesiones significativas, como por ejemplo desgarros de la íntima de pequeño tamaño, flaps de la íntima downstream, o sea que van en el mismo sentido del flujo sanguíneo, pseudoaneurismas menores de 5 milímetros, fístulas arteriovenosas pequeñas o vasoespasmo focal, estas lesiones se podrían seguir. Usualmente tienen un riesgo de progresión en el 5 al 15%. Entonces, por estas razones es mejor hacer un seguimiento de estas lesiones. Ya para terminar, pues un pequeño algoritmo que nos orienta sobre el manejo del trauma vascular. Tenemos un trauma vascular que va a ser penetrante o cerrado, al cual le vamos a buscar signos duros. El paciente que presenta signos duros inmediatamente pues se traslada a intervención con las estrategias que ya describimos. Si no hay signos duros, pues buscamos los signos blandos, aplicamos el IPA. Si el IPA es menor de 9, el paciente tiene riesgo de lesión vascular, debemos estudiarlo ya sea con angiotomografía, con Doppler o inmediatamente pasarlo a angiografía. O si tiene un IPA mayor a 0.9, pues lo podemos dejar en observación. Si la angiografía si los estudios son exitosos, pues prácticamente podemos dar salida al paciente. Y dependiendo de los hallazgos en las imágenes, pues hacemos las intervenciones quirúrgicas respectivas.